a todos los hermanos acá presentes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos los hermanos que nos miran por las redes sociales. Hermanos, gracias por estar con nosotros en este Shabbat especial. Es un Shabbat especial porque estamos comenzando el libro de Vayikra, que es Levíticos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese libro lo que significa o que lo que nos habla es de cómo acercarnos a la presencia del Eterno. Cómo acercarnos a la presencia de Dios. Y obviamente, proféticamente nos habla de lo que el Mesías tuvo que cumplir. Yeshua, el Salvador del mundo, tuvo que cumplir para poder, ¿verdad?, llenar todos esos requisitos que cada una de estas ofrendas importantes que son delineadas en el libro de Vayikra. Vamos a ver hoy a un nivel Peshat. ¿Qué significa Peshat? A un nivel primario. ¿Ok? Porque estamos recomenzando en este año a explicar muchas cosas porque tenemos muchas personas nuevas en medio nuestro y queremos llevarlo poco a poco. Pero simplemente es una pequeña explicación y vamos a entrar de una manera no solamente suave, pero vamos a tratar de explicarlo lo suficiente para que quede bien claro. Entonces les pido nuevamente un aplauso para ustedes, porque vamos a aprender cómo acercarnos al Eterno. Y obviamente, por favor, que no se confunda. Estamos hablando de una enseñanza basada en el libro de Levíticos, que es uno de los libros que menos se toca, que menos se estudia. Tradicionalmente, ¿verdad?, en el cristianismo casi no se toca. Se ignora en gran forma. Y no estoy tratando de generalizar, ¿ok?, sino de que la mayor parte del segmento de nuestras creencias casi no se incluye. Y nos ayudaría, si lo hiciéramos, a entender lo que Yeshua ha cumplido por nosotros. Pues es más fácil decir, pues Yeshua cumplió todo y nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha perdonado, ha hecho que todos nuestros pecados sean redimidos, sean perdonados. Hay una remisión de faltas. Es fácil hacerlo de esa manera. Señor, en el nombre de Yeshua, vengo a tu presencia y perdóname por todos los pecados que he cometido en la vida sin hacer ningún tipo de asesoramiento de qué pecados estamos hablando. Entonces, no estoy diciendo que una oración como tal no tiene valor. Lo que estoy diciendo es que cuando queremos hacer una autoinspección de nuestras fallas, de la manera como estamos caminando, enfrente del Creador del universo tenemos que tender a tener un poquito más de, digamos, de recato en el sentido de establecernos y pensarnos. Podemos hacer una oración, digamos, si somos abordados en algún lugar de adoración, en alguna iglesia, en un lugar donde el Señor nos toca, pero en ese momento tal vez no hay un tiempo suficiente para estudiarse, autoestudiarse uno. Eso viene con el tiempo y yendo poco a poco, dándonos, mejor dicho, viéndonos al espejo y cayendo en conclusión de dónde Dios nos está recogiendo. De dónde el Eterno, ¿verdad?, mandó a su Hijo y su Hijo Yeshua, el Mesías, ¿de dónde nos está recogiendo? Muchas veces en la misma Escritura nos habla del lodo cenagoso o el Senegal, que describe prácticamente el tipo de vida que muchos de nosotros algún día llevaron. Entonces, es bien interesante que Vayikra o Levíticos significa, mejor dicho, Vayikra en el original hebreo, significa Él y Él nos llamó. Pues en Yeshua HaMashiach, a través de Yeshua, no solamente nos llamó, sino que Yeshua, en Él, en Yeshua, nosotros entramos a un lugar mucho más profundo, entramos a la intimidad, porque justamente nos ha sentado a la derecha del Padre. En Yeshua, nosotros entramos a la intimidad profunda de esa relación que el Padre desea tener con nosotros. Entonces, cuando decimos en Yeshua, significa que estamos siguiendo sus pasos, que estamos siguiendo su ejemplo, que estamos siguiendo sus pisadas. ¿Ve? Y entonces nos garantiza entonces el Señor a través del trabajo
sin par del Mesías. Porque no hay ninguna otra persona en este mundo que haya podido lograr o que hubiese podido lograr lo que Yeshua hizo. Vayikra es el libro que estudian todos los jóvenes antes de su confirmación en el pueblo judío. ¿Y por qué es? Porque te habla del carácter del hombre, del carácter sacerdotal. No es que se van a hacer sacerdotes, es del carácter sacerdotal de una nación que empuja, que está interesada en buscar la santidad de Dios. La santidad no es esta cosa abstracta de super perfección que se nos ha vendido, que se nos ha enseñado equívocamente. Entonces muchas personas a veces abandonan la fe porque se frustran, porque no miran cómo alcanzar esa perfección. Y es frustrante. Es bastante frustrante. Hay mucha gente caminando por el mundo que han sido heridos porque supuestamente no han alcanzado esa perfección de santidad. Pero es que la santidad no se trata de una purificación superlativa, inalcanzable. Al contrario, se trata de separarnos, que nuestro comportamiento sea diferente, que se ponga en par o que se filtre o que se vea en el espejo de Yeshua, en el espejo de las Escrituras. Eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La perfección como tal no la vamos a alcanzar en esa perfección, ¿cómo se dice? Aleluya, se me fue la palabra en este momento. Pero esa perfección que nos han dicho de que nosotros podemos alcanzar, o sea, no cometer pecados, no cometer fallas, no cometer... Esa perfección no es tal. ¿Sabe por qué? Porque nuestras fallas a diario no es para justificarnos, pero en esos errores que cometemos es que los que nos deja recordar que necesitamos a Yeshua como intercesor. Es lo que nos recuerda que lo necesitamos diariamente en nuestra vida. Que no somos perfectos porque yo puedo, sino que estás en perfección porque alcanzas esa perfección a través de Yeshua, quien es el que potencializa tu capacidad, potencializa tus virtudes, potencializa todo lo que tú representas como ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, hay esperanza para todos nosotros. Hay esperanza para todos nosotros. Hay una persona en el Nuevo Testamento llamada Pablo de Tarso, Rab Shaul, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre fariseo de fariseos. Y eso no significa que era malo. Muchas personas tienen este nombre fariseo y lo demonizan. Fariseo significa apartados para Dios, dedicados a Dios. Amén. Y entonces ese fariseo, en todo lo que él sabía, en todo lo erudito que era él, hablaba como 5 idiomas. Él dijo una vez, 3 veces le he pedido al Eterno que me quite este aguijón que yo tengo, esta falta, este error, tal vez este pecado interno que no lo puedo quitar, esta tendencia que saque no es de Dios. ¿Y cuántas veces? Las 3 veces él me ha dicho, bástate mi gracia. Que te sea suficiente Yeshua, el Mesías, el que te expió de tus faltas. Cada vez que cometamos una falla, recordémonos que Él nos quiere cerca, no nos quiere largo. Yo repito esto como una lorita. Pero cuando nosotros cometemos faltas, hermanos, no es para correr de la presencia del Señor. Eso es lo que hacemos automáticamente. ¿Sabe por qué? Porque nos enseñaron que estás impuro, que cometiste un error, que cometiste una falta. Entonces, que Dios se va a comportar como los humanos. Te va a regañar y te va a azotar y te va a mandar lejos. El cuarto castigado. Así no es Dios. Hashem, Adonai, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos quiere cerca. No nos quiere corriendo de su presencia, sino corriendo hacia Él. Cuando más corto nos sintamos,
Entonces necesitamos de Yeshua para que Él rellene nuestra falta, para que Él rellene lo que nos hace falta. Amén. Yo he mencionado esto unas cuantas veces a través de los años, pero lo vuelvo a mencionar una vez más porque tiene que ver con lo que estamos hablando. En el principio de la creación, Dios le dijo, todo está bien hecho. Eso en forma es una bendición. Lo que Dios hizo cada día, hizo bien. Lo último que creó en la parte segunda del día sexto fue al ser humano. Y al ser humano no dijo que estaba todo. Entonces los sabios judíos, pensando, ¿por qué el Señor no dijo de que el hombre, la creación del hombre estaba bien hecha? ¿Por qué? ¿Por qué? Unos pensaron negativamente, tal vez que el hombre no era suficiente, no era del agrado de Dios. Pero ¿cómo va a ser así? Si nos dio su imagen y semejanza. Y deliberando, pensando, los sabios llegaron a la conclusión de que el Señor no dijo que el hombre estaba todo, porque como Él ya nos bendijo dándonos de su imagen y de su semejanza, entonces lo que le queda al hombre es mejorarse cada día. Es nuestra carga, es nuestra responsabilidad buscar cómo ser mejores cada día y hacer tikumunan, mejorar, engrandecer, embellecer el mundo precioso que nos ha legado, que nos ha regalado. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que buscar cómo mejorar el mundo. A veces pensamos que es el gobierno, a veces pensamos que es alguien con poder, a veces pensamos que son los millonarios. No, hermano. Cada uno de nosotros en nuestra esquinita del mundo, inmediato en el que nos desarrollamos, vamos mejorando el mundo cuando decidimos reparar las grietas en nuestras relaciones, reparar las grietas entre esposo y esposa, reparar las grietas con los hijos, reparar las grietas entre tus hermanos. Esa es la manera como nosotros vamos mejorándonos como seres humanos. Ser apaciguadores, como dijo el Eterno. Entonces vamos hacia adelante, porque Vayikra nos dice que Él nos llamó, y ciertamente nos llamó a que estudiáramos su Torah. De la Torah, Levíticos, del capítulo 1, verso 1 al 5, 26, es lo que comprende la porción. Profetas se estudia 1 de Samuel 15, del 1 al 34, y del Pacto Renovado o Nuevo Testamento, Marcos 6, 14 al 29. Aleluya. Algunos de estos libros que tenemos acá, especialmente los de arriba, tengo algunas notas hechas del comentario JPS de Levíticos. El Midrash dice, estas son enseñanzas antiguas, rabínicas del pueblo judío, las parábolas de Yeshua, explicadas por este erudito Brad Young, y del Cornerstone Biblical Commentary, acerca de Levíticos. También tenemos alguna otra cosa, creo que de Heart of the Torah, he incluido alguna esencia de alguna de los pensamientos, para poder poner esta enseñanza junta. Entonces, quiero compartir con ustedes este Midrash. Midrash, como les dije anteriormente, son enseñanzas que no necesariamente son bíblicas, que están en la Biblia, pero son parte de las enseñanzas santas judías. ¿Y por qué nosotros ahondamos mucho en las cosas judías? Porque la Biblia es un libro judío. Todos sus escritores son judíos. La fe nuestra, lo que dice la fe cristiana, es algo que nació del libro judío. Entonces muchas personas no observan eso y quieren separarse. Pero más que todo es para que nos ayude a entender cosas que no entendemos. Es como tratar de entender la historia de Argentina leyendo la historia de los Estados Unidos. No la vas a entender. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que entender el contexto sociocultural e histórico del pueblo y de las personas que estuvieron involucradas en escribir las escrituras y
cómo el pueblo y por qué el pueblo y qué cosas, qué tradiciones. Entonces es importante que entendamos esto. Entonces, mire, el Mishkan, que es el tabernáculo de reunión, la palabra Mishkan literalmente significa tabernáculo de reunión. Fue erigido y la Shajina, la divinidad, la presencia divina, descendió y penetró en la tienda. Todos los Bené Israel, los hijos de Israel, se reunieron alrededor del Mishkan. Moisés, se encontró entre ellos y a pesar de que el Todopoderoso le había informado en forma cierta que se reuniría con él en el Mishkan, Moshe se negó a atravesar el umbral. En este comentario, los sabios dicen, él no quiso entrar al umbral, pero la Escritura dice de que Hashem, Dios, no permitió que nadie entrara. Una vez que él entró, no permitió. Pero posiblemente estamos leyendo esto escrito fuera de contexto, porque es cuando él lo llamó. Si usted empieza a leer, y vamos a ver ahorita la Escritura, dice bien claramente que Hashem lo llamó al tabernáculo para hablar con él. Entonces, después que todo el pueblo construyó la tienda de reunión, y entonces ahora el Señor vino y tomó posesión, entró y no dejó entrar a nadie hasta que Él estuvo y dijo, bien hecho. ¿Ok? Y entonces después se mandó a llamar a Moisés. Y es ahí donde empieza la enseñanza de hoy. Entonces, debemos apreciar la actitud de Moshe. Generalmente una persona que es conocida de un jefe de Estado y goza de una relación especial con él mismo, se sentiría libre para ir y venir en la residencia real. Entonces, a veces no miramos a Dios como un jefe de Estado, pero Él es el Rey del universo. Cuando decimos a Dios Rey del universo, le estamos dando el contexto adecuado, legal, que tiene un rey. Entonces, es un jefe de Estado, pero de todos los estados universales, de todo el universo. Entonces, dice, sin embargo, Moshe se sintió de otra manera. Su humildad extraordinaria lo hacía razonar. En otras palabras, estaba diciendo, ¿mereceré yo ir donde está la presencia? Es verdad que hasta ahora Hashem me ha escogido para guiar a los Bené Israel, a los hijos de Israel. No obstante, ¿cómo sé yo que seré considerado valioso para guiarlos en el futuro? Hermanos, no es que esta enseñanza es para que nosotros nos miremos hacia adentro, que a veces nosotros cometemos este tipo de filtro, hacemos este tipo de pensamiento. Hace un momento les dije, cuando cometemos fallas, cuando sabemos que tenemos cosas que, una colita que se nos salió de repente, ¿ok? Pensamos que no somos lo suficiente y empezamos a cuestionar. ¿Iré yo a la iglesia? ¿Me arrodillaré a orar? Es que yo creo que no lo merezco, él no me va a escuchar. Empezamos a justificar cosas pero en la luz negativa, no en la luz positiva. Y esto es lo que está haciendo Moshe. Moshe estuvo en la presencia del Señor. Moshe fue el que sacó el pueblo. Ahí estaba Dios todo el tiempo. Moshe subió al monte, ahí recibió la Torá. Estuvo 3 veces con el Eterno. Es decir, ¿por qué se está cuestionando ahora? Esta enseñanza es para que nosotros nos miremos el reflejo de la manera como a veces pensamos. Entonces dice, su humildad extraordinaria lo hacía razonar. Es verdad que hasta ahora Hashem me ha escogido para guiar a los Bené Israel. No obstante, ¿cómo sé yo que seré considerado valioso para guiarlos en el futuro? Era valioso antes, eres valioso ahora y vas a ser valioso en el futuro. Dios no desecha a nadie que le ha servido con pasión. Tal vez Hashem encuentre una persona que se merezca más que yo servir en esta función de aquí en adelante. Esta actitud de humildad estaba presente constantemente en los pensamientos de Moshe y muchas veces lo llevaba a apartarse de su función de guía por su creencia de que se podría encontrar un sustituto más apto que él. Es decir, él no pensaba grandes cosas sobre él, a pesar de haber sido príncipe en Egipto, a pesar de haber sido estudiado con los príncipes de Egipto. No se creía mejor que nadie.
Y la misma Biblia nos testifica que Dios de su boca dijo que no había ningún hombre tan humilde como Moshe. Cuando el Todopoderoso llamó solo a Moshe y a ningún otro miembro del pueblo judío, su mensaje implicaba: Moshe, sé que te molestó no poder contribuir con el Mishkan como el resto de los judíos. Por primera vez me di cuenta que la palabra no hace mención de que Moshe trajo algún tipo de ofrenda. Midrash me enseñó eso. Hay que buscar, fui a buscar y la palabra no registra que Moshe hizo ningún tipo de ofrenda especial. Entonces, Moshe, sé que te molestó no poder contribuir con el Mishkan como el resto de los hebreos. Sin embargo, quiero que sepas que tu tarea es diferente de la de ellos. A veces yo quisiera dar, yo quisiera hacer como fulanito de tal. Yo quisiera hacer grandes cosas para el Señor como sutanito o perencejo. Entonces, esa comparación a veces no nos deja ver la grandeza en nosotros mismos. En vez de estar comparando y viendo lo que el otro está haciendo, tenemos que empezar a ver la grandeza que tú representas para Dios, porque te hizo completamente diferente que otras personas. Amén. Y eres especial. Eres especial por eso. Tu individualidad, fíjate bien, no puede ser mayor que tu capacidad de ser pueblo. Vuelvo y repito, escúchame bien. Pero que esa individualidad que tú tienes no debe de ser jamás mayor que tu capacidad de ser parte de una congregación, parte de un grupo, parte de una familia. Porque a veces la gente está ensimismado en yo, mi. Y se nos olvida que el Dios a quien servimos es un Dios de comunidad. Es un Dios que quiere la inclusividad de todos. Quiere la inclusividad, que seamos inclusivos de todos. Amén. Ahora, sin embargo, quiero que sepas que tu tarea es diferente a la de ellos. Es mucho más importante. El trabajo de ellos ha finalizado, el tuyo comienza ahora. Aquellos pudieron haber traído oro, plata, cobre, telas, piedras preciosas. Trajeron todo, muchas cosas, muchas riquezas que yo las pedí. Pero tu servicio, tu tiempo, tu entrega, tu amor, tu dedicación, tu pasión por servirme, Moshe, es mucho más valioso que eso. Es mucho más importante. El trabajo de ellos ya ha finalizado, el tuyo apenas comienza. Te estoy pidiendo que vengas al Mishkan para darte instrucciones con respecto a los korbanot, a los sacrificios. Hermanos, los korbanot, cuando decimos sacrificios, lo primero que se nos viene a la mente, bueno, ese es el pasado. Eso ya Yeshua nos libró de eso, amén. Pero estamos estudiando el libro de Vayikra. Estamos estudiando la Biblia. Usted sabe que los korbanot, los sacrificios, no son simplemente sacrificios de animales, sino es la manera como, vuélvame a ver acá, entendamos esto. Usted se ha preguntado por qué tenía que venir tantos animales y ser sacrificados. Y a veces no se le ha pasado, dígame sinceramente, no sé por qué Dios, siendo el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, necesita ver sangre de animales sacrificados, especialmente animales inocentes que están pagando por el pecado de un ser superior a ellos, que tienen cabeza, tienen inteligencia y pueden discernir entre el bien y el mal, pero que todos los años están cometiendo pecados, están cometiendo faltas, están cometiendo tonterías, y entonces un animalito inocente tiene que pagar el error de ellos. ¿Por qué Dios hace eso? Ustedes nunca se lo han preguntado. Yo sí. Yo me lo pregunto muchas veces. Ustedes saben entonces que la respuesta es mucho más sencilla que cualquier otra cosa.
El mundo estaba corrompido porque el hombre lo corrompió con su pecado. La presencia del Mishkan era un pedacito de cielo en la tierra, que Dios le dijo al hombre, yo quiero estar en medio de ustedes, pero para poder hacer eso, llevar a cabo eso, para poder estar y reinar en medio de ustedes como el rey, ustedes tienen que coparticipar conmigo. En el primer momento de la creación, Dios estableció a Adán y a Eva en el Edén que Él creó. Él proveyó todo. ¿Okay? Proveyó su perfección, proveyó que ellos eran seres especiales. Pero esta vez le da la oportunidad al ser humano de co-trabajar, de trabajar con Él en la tierra para que su presencia alcance a la humanidad. Entonces, ¿por qué tenían que traerse animales? No era nada más por el pueblo de Israel, era la manera como por el pecado de todos los de Israel y todas las naciones del mundo se purificaba el Mishkan, el lugar santo, el santuario donde está la presencia de Dios, por cada pecado cometido de todo el Israel y de todas las naciones que no conocían de Dios por su ignorancia. Entonces, hacían impuro la presencia del tabernáculo. Entonces, para que Dios pueda estar en la tierra, tenía que purificarse. Y la única manera era con sangre inocente. Por eso es que Yeshua tiene que morir por nosotros. Siendo inocente, fue acusado de todas nuestras faltas. Entonces dice, te estoy pidiendo que vengas a Mishkan para darte instrucciones con respecto a los carbonot, sacrificios. La palabra carbonot viene de la palabra kareb, que significa acercarse. Los carbonot, las ofrendas, permitían que el pueblo se pudiera acercar a Dios. Permitía que Dios se mantuviera en la tierra. Entonces, esto es importante entenderlo. Se los enseñarás después a todo el pueblo. Lo vas a aprender tú, pero ahora. Entonces, no es nada más para Moshe, no es nada más para los sacerdotes, no es nada más para los levitas oficiando en el templo o trabajando, ayudando a los sacerdotes en el templo, pero es para todo el pueblo, para que ellos también aprendan y reciban los beneficios de traer ofrendas de purificación. Aprecio más tu enseñanza de la Torá que las donaciones de oro y plata y que las ollas donadas por los Nesiim. Nesiim son líderes, los líderes que ellos tenían en el desierto en ese momento. Debido a esto, el rey Shalomo enseñó, fíjense bien lo que decía el rey Salomón, un hombre sabio, el más sabio de su tiempo y creo que todavía sigue siendo uno de los hombres más sabios que han caminado la tierra. Hay oro y una gran cantidad de perlas. No obstante, los labios de la sabiduría son recipientes preciosos. Hay oro y hay gran cantidad de perlas. Baruch Hashem, cuando hay abundancia, cuando hay riqueza. Pero, sin embargo, no obstante, los labios de la sabiduría son recipientes preciosos. Aprendamos eso, hermano. Que la sabiduría no es simplemente para personas leídas y recontraleídas. La sabiduría es que sigamos lo que dice el Eterno. Eso está en Proverbios 20:15. Yo escribí en lo último, la autoridad sin humildad es presunción. Es decir, una persona cae en presunción cuando tiene autoridad. Por eso es que él no se la tomaba. ¿Okay? Por eso él no se adjudicaba más autoridad de lo que Dios le daba. Él siempre se mantenía humilde. Ok. Ahí sentado, no nos vamos a levantar. Vamos a hacer esta oración, por favor, repitan. Berejú eta Adonai hamebogá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol ha'amim venata lanu et torato. Bendigamos a Hashem y bendito es Él.
Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Solo este grupo, bro. Vamos a repetir. No, ok, Levíticos. Llamó Hashem a Moisés, Jehová, Yahweh, son los nombres propios del Señor. Ya ustedes saben, ¿verdad? Pero decimos el nombre que se dice tradicionalmente para respetar la santidad del nombre y no estarlo repitiendo todo el tiempo. Llamó Hashem a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Entonces está especificando, no puede ser de otro tipo. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué podemos aprender simplemente de ese verso? Que hay una instrucción y la instrucción se debe de seguir. Amén. La instrucción se debe de seguir. No puede ser de otro tipo de ganado. Es lo que el Eterno establece. Si una ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai. Nuevamente, si esa ofrenda o holocausto vacuno, vacas, toros, ¿verdad? Tendrá que ser, perdón, no vaca, tiene que ser macho, ahí te lo dice. Nuevamente, otra especificación. Uno puede leer inmediatamente y dice, pues, holocausto vacuno, ok, pues vacas. No, macho, sin defecto. No puede tener defectos, no puede estar mocoso, no puede estar renco, no puede estar hambriento, flacucho, no puede, ¿me entiendes? Tiene que estar en perfectas condiciones. El mejor espécimen que puede encontrar, sin defecto lo ofrecerás, de su voluntad, otra especificación. No puede ser forzado, no puede sentir el ofrendante que está siendo forzado, ¿okay? Sino que es de su corazón, voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai. ¿Por qué dice a la puerta? Porque obviamente el tabernáculo móvil, el primer santuario, era pequeño, la gente no podía entrar, solamente los sacerdotes podían oficiar y los ayudantes eran los levitas. Entonces, se presentaba a la puerta y la puerta servía como una especie de antesala al altar. La puerta se consideraba el lugar donde la presencia, o sea, empezaba a manifestarse la presencia. Era como el punto de conexión primario. Entonces, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ok, aquí tenemos que hacer una explicación, porque muchas veces, inclusive yo lo enseñé hace muchos años, ¿okay? De que ahí le ponía las manos el ofrendante como transfiriendo sus faltas. Y yo me equivoqué, así que corrijo eso. Simplemente se le ponía la mano en manera que es mi ofrenda. Es como estableciendo su conexión al sacrificio, pero no necesariamente transferencia, porque acuérdese, quien hace eso es el Eterno. Y Él no necesita de transferencias, Él no necesita de cuentas de banco, Él sabe a quién bendecir en el momento que va a bendecir y es así. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él. Entonces degollará el becerro en la presencia de Hashem y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. ¿Por qué rociaban parte de la sangre alrededor del altar? Porque tenían que santificar el altar. Y esa era la manera como están manteniendo el altar en pureza. Amén. Entonces, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, enfrente. La puerta se abría y ahí está enfrente, miraban el altar, el mishbeach. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Es decir, ese fuego no se podía apagar, no se podía dejar apagar. ¿Por qué? Porque representa la presencia de Dios
¿Ok? Y el fuego es una señal de su presencia continua. ¿Ok? Entonces, y desollaré el holocausto y lo dividiré en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Interesante, no habla de ninguna pieza especial de carne. ¿Qué es lo que dice que van a poner sobre el fuego? Van a poner la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, y habrá, dice que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Entonces, ¿por qué nos explica la Biblia bien específicamente de que son ciertas partes? Usted sabe que cuando usted está, y esto es simplemente para, no minimizando, sino estoy tratando de crear una imagen en su mente. Cuando usted hace su barbecue, un ejemplo, cuando usted le quita la grasa a la carne, no huele tan rico como cuando usted le deja la grasa y esa grasa empieza a arder. Pasa a ser un olor agradable a su nariz. Y todo el mundo dice, wow, que sabroso, huele como que alguien está haciendo un barbecue. ¿Okay? Pues fíjense bien que el Señor pide específicamente eso, porque lo que se está tratando de hacer es que el olor agradable suba. ¿Ok? Vamos a verlo. Cuando alguna persona ofreciere oblación, esa es una ofrenda líquida a Hashem, su ofrenda será flor de harina oblación es de harina. Su ofrenda será de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Eso es ofrendas de granos que se le echaban aceite. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina. Flor de harina significa que es lo mejor de la harina. ¿Okay? Lo mejor. Y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Hashem. Yo sé que esto no es normalmente lo que se estudia y tal vez no nos llama mucho la atención, pero créame que poco a poco vamos a ir entendiendo. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Está viendo, una parte es para Dios, una parte es para Aarón, el sacerdote, y para los hijos de él. Entonces, el animal se divide y se entrega y se enseña de que es una especie de comida familiar, donde todo el mundo está compartiendo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, y hojaldres sin levadura. Vuelvo y repito, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, serán de tortas de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, sin levadura. Y entendamos que la sin levadura significa, ¿ok?, de que no, la levadura en la Biblia implica pecado, pero Dios acá también especifica que no se puede poner levadura, ¿ok? Y debe de ser amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Ahora, no se le pone levadura, pero sí van con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ellas aceite. Es entonces ofrenda. Tiene que ser. Lo importante es que la especificación de toda esta retórica nos lleva a un punto que una vez que se han tomado esos pasos, es ofrenda. Okay. Pongamos un poquito de análisis. Okay. Cuando ofrecieres ofrenda de sartén, será flor de harina. Lo mejor del cielo bajó a pagar el precio por nosotros. Lo mejor del cielo, Yeshua, nuestro Mesías, bajó del cielo para pagar el precio por nosotros. Ok, la flor de harina. ¿Qué es lo que? Y usted dice, pero ¿de dónde saca usted eso? ¿Qué es lo que dice él? Yo soy el pan que da vida.
¿De qué se hace el pan? Se hace de harina. ¿Okay? Entonces es una manera de ir conectando. ¿Ok? Entonces, y sin levadura significa que él no cometió pecado, que él no tuvo faltas. O sea, es una flor de harina que se hace el pan de vida, que él es el pan de la vida y que él no ha cometido ninguna falta. ¿Ok? Entonces, amasada con aceite. Interesante. ¿Qué es lo que significa el Mesías? El ungido. ¿Ok? Él es el ungido. ¿Y con qué se unge? Con aceite. Estamos viendo la fotografía de Yeshua. Entonces, después dice, lo cual partirás en piezas. Este es mi cuerpo que yo los voy a partirlos por todos ustedes, para el perdón de sus pecados. ¿Ok? Están viendo a Yeshua en toda esta fotografía. Entonces, después dice, y echarás sobre ella aceite nuevamente la unción. Una doble unción, porque en su resurrección Él es reconocido de que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces, ahora después que reconocemos y hemos hecho todos estos pasos, es ofrenda. Después de que Él cumplió con todos esos requisitos, Él pasa a ser la ofrenda perfecta. Amén. Entonces, si ofreciera esa ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Hashem la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. ¿Qué es lo que dice en Hebreos? De que Él subió al cielo envuelto en su propia sangre y se presentó como la ofrenda perfecta. Él fue, no pudo ir ningún otro sacerdote, él tenía que hacerlo. El sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec en el cielo, no en la tierra, porque aquí en la tierra, dice el mismo libro de Hebreos, él no puede ser sacerdote porque ya el sacerdocio está entregado a la familia levita. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida, olor grato a Hashem. El altar, en el caso de Yeshua, no era un altar de fuego, sino que era la cruz. El altar de la vergüenza, el altar del rechazo, el altar del desprestigio. Lo acusaron de ladrón, lo acusaron de borracho, lo acusaron de publicano, lo acusaron de todo, de todas las acusaciones. Trataron de hacer de él completamente un pagano, completamente un criminal, y no lo era. La cruz lo exhibe, por eso es que él tiene que ser levantado. ¿Y por qué tiene que ser levantado? Para que todo el mundo lo vea. Para que todo el mundo pueda verlo. ¿Por qué? Porque el Mishkan está en medio del pueblo. El Mishkan, bien interesante, tiene una forma, cuando usted lo estudia y después empieza a estudiar, empieza a ver la forma del templo, es bien peculiar. ¿Okay? Pero hay muchas personas, hay muchas enseñanzas de la manera como estaban colocados los pueblos, etcétera, etcétera, que forman una cruz. Hay muchas formas de enseñar y espiritualizar esto, pero el punto es de que la cruz no es necesariamente la cruz romana como algunas personas enseñan. La cruz es un símbolo de la antigüedad y era prácticamente la letra Tov, la última letra del alfabeto hebreo o el alfabeto paleohebreo. Era una cruz. ¿Okay? ¿Qué significa Tov en hebreo? No es la Aleph no es el principio y la Tov no es el fin. Porque eso es la manera, ¿cómo se dice? La manera griega de interpretación. El alfa y el omega, el principio y el fin. No, Dios es sin principio y sin fin. ¿Ok? Entonces, pero poco a poco vamos a platicar esta tarde sobre eso durante el almuerzo para explicar un poquito más. Por falta de tiempo en este momento no puedo entrar en detalles. Entonces, aleluya. Ok. Dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos es cosa santísima de las ofrendas que se queman
para Hashem. Hermanos, si una ofrenda era establecida como santísima, que para Hashem era bien especialmente santísima, no se la podían comer en cualquier lugar, tenían que comérsela los sacerdotes en el lugar santo. Es mi hijo que está tratando de llamarme, así que disculpen, se le olvidó que estamos en servicio. Entonces, dice, si para Hashem es bien santo, imagínense lo que representa entonces Yeshua. ¿Estamos entendiendo? Estamos haciendo la comparación. Entonces, estamos hablando de una ofrenda, ¿de qué? ¿De carne? No, estamos en este momento hablando de una ofrenda de cereal. Él es el pan que da vida. Estamos hablando de las ofrendas que no son de carne. Entonces, si una ofrenda es tan especial, ok, entonces, ¿cuánto más es la ofrenda de Yeshua para Hashem? Okay. Ninguna ofrenda que ofrecieras a Hashem será con levadura, nuevamente, porque de ninguna cosa leuda o leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Adonai. ¿Usted ha tratado de quemar alguna vez miel? El olor no es agradable. Yo no lo sabía hasta que lo aprendí en la Biblia. ¿Amén? De que la miel cuando se quema no es un olor agradable. Y no se debe de poner nada con levadura porque la levadura representa falta. Y la ofrenda es santa. Está tratando de alejar. ¿Por qué es equivalente? No es que la levadura es pecado. No. Es que la levadura, su especial función es provocar bacterias. Explota en un crecimiento de bacterias que leuda la masa. Y si usted deja una masa leudar por mucho tiempo, se pudre. Porque eso es lo que hace la masa. Entonces, por eso es que dicen, la deja por tantas horas, dependiendo de la receta de pan, y entonces usted saca, moldea el pan y lo mete al horno y se cocina. Ahora, como ofrenda de primicias, le ofreceréis a Hashem, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Como ofrenda de primicias, le ofreceréis a Hashem, mas no subirá sobre el altar en olor grato. ¿Qué le recuerda eso? Yeshua cumplió su trabajo en la cruz. Pero, ¿qué pasó? No subió en ese momento al cielo. ¿Estamos entendiendo? Estamos viendo la fotografía. El día que Yeshua murió en la cruz, él no subió al cielo. Porque esa era su ofrenda, ¿verdad? Entonces, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. ¿Sal por qué? Porque es simbólico de pacto. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y usted dirá, ¿dónde está la sal? ¿Que le echaron sal a Yeshua? No. Él mismo nos enseñó que nosotros somos la luz y somos la sal del mundo. Y si ciertamente Él nos enseñó que nosotros somos la luz y la sal del mundo, pues cuanto más Él es la luz del mundo y es la sal que mantiene a este mundo. Entonces, amén. Un aplauso para la tarde, gloria a Dios. Entonces ahora, un poquito de explicación. El libro de Vayikra, Levítico, se presenta como el libro de comportamiento sacerdotal, pero en la opinión de muchos eruditos religiosos y seculares académicos, Levítico es un manual para el pueblo y los sacerdotes. En general es para todos. Hay unos que van a oficiar, hay otros que no podemos oficiar. Pero el comportamiento, la santidad que se deriva, que se aprende de parte de ese libro, es importantísima para formar el carácter que Yeshua quiere que nosotros caminemos. Muchas personas piensan que es por download, que somos computadores que nos va a subir al disco. No, tenemos que estudiarla, tenemos que aprender. Entonces, mire lo que dice Levítico 1:1. Dice, llamó Hashem a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Hashem, de ganado vacuno o ovejuno haréis
vuestra ofrenda. Entonces, ese es su manual. Lo que está explicando este comentario es diciendo, este es el manual, así lo pide, así tiene que ser. ¿Ok? Dice, uniendo así el último versículo de Éxodo, hay una transición de cuando termina el libro de Éxodo y empieza Levítico, hay una conexión. Dice que se conecta el último versículo de Éxodo con el primer versículo de Levítico. Como tal, se puede leer una narración continua desde Éxodo 40 hasta Levíticos. La continuidad es tanto gramatical como literaria, ya que los mismos personajes, temas y cronología unen Éxodo y Levítico. ¿Cuál es el propósito de los últimos capítulos de Éxodo? ¿Se acuerdan? Los últimos 3 parashá. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos pasando revista a lo que Dios mandó a hacer. Después, viendo que lo que se está construyendo se está haciendo de acuerdo al diseño. Y después, ¿qué pasa? A lo último, Hashem viene y entra al tabernáculo. ¿Para qué? También él va a hacer su inspección. Es decir, el líder inspecciona y todo bien, y él bendice, igualito como cuando Dios terminó en la creación, él bendijo todo lo que había creado. Igualmente Moshe hizo la inspección, saludó a todos los handymans y a todas las personas que trabajaron y bendijo toda la obra que ellos hicieron. Pero después pasa el Señor a tomar el lugar y va a inspeccionar también. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este comentario? Pues que de esta misma manera, así como siguió la secuencia de Éxodo, enseñándole al pueblo que hay que seguir un patrón de excelencia, buscando, cuidando que todo lo que nosotros escuchemos de parte de Dios pongamos alta atención. De esta misma manera, Levítico también se inicia que le pongamos atención al detalle de la instrucción. ¿Estamos entendiendo, pueblo de Dios? A ver, alégrense. Yo sé que esta parte no nos gusta. A ninguno de nosotros nos gusta. Yo no soy más especial que ustedes. Ustedes creen que yo quería estar anoche ahí estudiando hasta las 2 de la mañana estudiando esto. No. Esto es uno de los libros más difíciles. ¿Sabe por qué? Porque no es un detalle histórico sobre una proeza, sobre una actividad, sobre un acto de heroísmo, sobre un rey. Es decir, no es un libro de acción en el sentido de lo que conocemos o entendemos una historia con acción. Es un libro que nos acciona a entender el carácter de santidad. ¿Y sabe qué? ¿Por qué nos toma de esta manera y sentimos un asalto emocional que nos baja? Porque la santidad cuesta. La santidad es una lucha contra su espíritu, que está tal vez acostumbrado a ciertas cosas. Entonces la santidad se impone y tiene que traer a justicia, traer a corte, traer a nivel todas las puntas de formas que tenemos. Entonces, esta es la indicación en inglés americano contemporáneo de un sujeto no especificado de una oración. El hebreo usa una forma en tercera persona. Cuando dice, cuando tú hagas una ofrenda, a eso es a lo que se refiere. Dice, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda, como dice aquí en Levíticos, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda, entonces dice este comentario, cuando tú o cuando alguno de vosotros. Esta es la manera como se usa en inglés, when you do tal cosa, when you, cuando tú. Pero en el hebreo, este comentario dice que es diferente. Y vamos a entender por qué, porque queremos entender la escritura de su contexto, para aplicárnosla a nosotros. Dice, cuando uno, en vez de decirte directamente a la persona, dice cuando uno o cuando una persona. Entonces, eso indica que cualquier persona anónima. No te hace sentir acusado, no te hace sentir de que tú corras con una responsabilidad, no, pero te hace ver, te señala y te hace ver que es también responsabilidad tuya sin que tomes el peso. En el hebreo usa la forma de tercera persona. ¿Okay? De manera muy similar
a como los británicos usan la expresión cuando uno. El término real usado acá es Adán. ¿Qué es Adán? La humanidad. No es hombre como tal. O sea, cuando usted mira en la escritura y dice Ben Adán, se refiere al hombre. Pero cuando usted mira nada más el término Adán, se refiere a la humanidad. Denota un ser humano distinto tanto de Dios. Por un lado, como de los animales, como dice, por un lado como semejante a Dios, pero por el otro lado como el de los animales. Era un término general que no especificaba ni a hombres ni a mujeres exclusivamente. Por tanto, se refería a todos los israelitas, ya fueran hombres o mujeres, que podían venir a presentar ofrenda. Entonces, estos estudiosos que ponen estos comentarios son personas que se prestan a mucho estudio, a mucho research, a mucha investigación. Y llegaron a la conclusión, hermanos, de que la invitación de ofrenda no era necesariamente solo para los hombres. La tradición tomó por esa línea, pero las mujeres podían traer también. No se acentúa tanto en esas escrituras, pero sí. Entonces, la responsabilidad que quiero que tomemos, y es lo que estamos, el énfasis que hemos tomado este año, que el Señor me ha enseñado a través del estudio, a través de discernimiento y a través de estar en oración, es que tenemos que tomar más responsabilidad en nuestro involucramiento, ¿ok? En todo lo que se refiere a las cosas del Eterno, en todo lo que, es que cuando decimos la fiesta, ok, la fiesta, pero las fiestas ¿dónde se hacían antes? Alrededor del tabernáculo. La gente venía y hacía alrededor del tabernáculo. Después al templo, ¿a dónde traían sus ofrendas para las fiestas y las ofrendas especiales? A los templos. Entonces, las fiestas siempre, acuérdense, el templo, el santuario, ya fuese el establecido, el gran santuario, el templo, el Beit Hamikdash, o el tabernáculo de reunión. Era el centro, el epicentro sociocultural y religioso del pueblo judío, del pueblo israelita desde siempre. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros cuando pensamos fiesta, cuando pensamos Pesaj, no simplemente en la cena de Pesaj, sí nos reunimos acá, en un lugarcito en Irving, Texas, pero en ese momento como estamos en un espacio sagrado, es como que estamos en el templo, porque el espacio sagrado lo que nos quiere dar a ver es que en ese momento para Dios no hay tiempo, no hay espacio, sino que estamos en su lugar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, todo lo que estamos haciendo tiene que ver con Él. Pesaj, Shavuot, Sukkot, todo tiene que ver con el templo. Ok, ¿por qué tiene que ver con el templo? Porque Dios quiere regocijarse, Dios nos ha llamado a acercarnos, Dios quiere que nos regocijemos en su presencia. Voy a presentar esto rapidito, ok. No se me empiecen a mover todos. Que estos son los grandes sacrificios para que usted tenga simplemente un pequeño visual. Y yo siempre le digo, yo puedo compartir las enseñanzas, yo no tengo problema, pero me tiene que dar un email para yo dársela. Entonces, mire, nombre, qué función, cuáles eran los materiales, acciones del oferente, qué acciones tenía que hacer el ofrendante o el oferente. Las acciones del sacerdote, que eran las acciones que hacía el sacerdote en referencia a esta ofrenda. ¿Y qué se desechaba? ¿Ok? Vamos a ver. Habían 5 tipos de ofrendas importantes que cumplían diferentes tipos de purificaciones. Ok, póngame atención. Olá. ¿Qué significa olá? Es literalmente subiendo o que asciende. Es que es un holocausto. ¿Okay? Un holocausto, ¿y cuánto? Entero se quemaba. ¿Okay? Es un holocausto. Usted lo puede ver en Levíticos 1:3 y ahí sucesivamente. ¿Qué función tiene? Expiar. Es una expiación. ¿Okay? ¿Qué tipo de materiales? ¿Cuál es el animal que se tenía que traer? Era un toro, una oveja, una cabra, un pájaro. Tenía que ser masculino, sin defectos ninguno de esos animales. ¿Okay? Acciones del oferente, que tenía que hacer el ofrendante. Traer, poner la mano sobre la cabeza,
ser parte, ¿verdad?, durante el sacrificio, sacar a veces la piel, cortar, lavar los animales. Eso era lo que hacían, porque tenía que tomar parte en la actividad de su propia expiación. Y esa parte, pues, muchas personas la ignoran. Que hay una parte activa de parte del oferente para ayudar a expiar su fuerte. Por eso es que tenemos que venir al altar. En este caso es venir a Yeshua, quien cumplió. Él es la ofrenda. ¿Ve? Hay un requisito de venir a Yeshua para poder ir al Padre. Yo soy la puerta que te lleva al Padre. Entonces, completamente, dice el desecho, completamente quemado, ocultar, guardado para sacerdote. ¿Okay? Cosecha de aves y contenido arrojado sobre un montón de cenizas al este del altar. Todas esas cenizas se recogían después y se botaban o se ponían en un montón de cenizas al este del altar. Y así sucesivamente, lo podemos leer si usted quiere, porque muchas veces no se estudia esto. Y no las quiero pasar encima. Mire, la minjá, que literalmente significa regalo. Ofrenda de granos, cereales. ¿Okay? O sea, que no es de carne. Presente, es un presente. Es comida o oblación. Es decir, masa que mezclada con aceite. Celebración. Esa es la función de esta ofrenda. Es una celebración. Material. Harina selecta. Flor de harina. Lo mejor de la harina que usted puede encontrar, aceite de oliva, incienso, sal, granos tostados. Acciones que hacía el oferente: traer el material, verter el aceite, espolvorear incienso. Qué bonito, es bien interesante. Las acciones del sacerdote, en este caso, toma un puñado. ¿Se acuerda cómo era el puñado? Yo se lo enseñé. Se agarra así, un puñadito, sin incluir estos dos dedos. Lo que alcance, y esa era la cantidad, y se echaba. ¿Okay? Sobre porción quemada, los sacerdotes comen el resto. ¿Okay? La ofrenda shalem, ¿qué es? Viene de la palabra paz. Es para, literalmente, paz. Eso es lo que significa shalem, es una ofrenda de paz. Ofrenda de paz para comunión, para tener una reunión en común, algo compartido, compañerismo, bienestar. Una persona que está celebrando, por ejemplo, hacer paz con alguien que tuvieron diferencias para traer hermandad. Eso es lo que ustedes admiran en las escrituras, que hacían por ejemplo, en el caso de Jacob y su suegro, hicieron una pila de piedras, la pusieron y ahí hicieron libaciones, hicieron oraciones y se juraron mutuo respeto y la paz, y después comieron ahí sentados sobre esas piedras. Eso era una ofrenda de paz. ¿Okay? Entonces, shalem, ¿cuál es la función? Alegría. Material, ganado vacuno o ovino, pueden ser ovejas también. Traer animal, eso es lo que hace el oferente o el ofrendante: traer el animal, poner la mano sobre la ofrenda y ser parte del sacrificio. A veces es degollarlo nada más. ¿Okay? Las acciones del sacerdote: rociar sangre, ofrenda quemada en el altar. ¿Okay? Y después el desecho: la grasa de órganos, hígados, riñones quemados, carne consumida por sacerdotes y oferentes. ¿Le parece interesante? ¿Lo habían visto alguna vez así? Desglosado de esta manera. Pues Baruch Hashem, porque a mí me pareció, cuando lo encontré, dije, wow, esto lo tengo que presentar. Me da mucho gusto de que no les parezca aburrido. Hatat, esta es una de las que más confundida. Porque la palabra hatat normalmente se traduce como pecado, hermano. Pero no es purificación. ¿Okay? Literalmente dice pecado ahí, pero entiendo yo que es purificación. ¿Okay? Ofrenda por el pecado. Bien, aquí está, purificación. Es una ofrenda por el pecado, pero la palabra hatat en su esencia es purificación. Porque ¿qué es lo que si usted tiene
Usted no trae una ofrenda para pecado, usted trae una ofrenda para ser purificado del pecado. ¿Estamos entendiendo? Entonces el concepto a veces es cambiar la perspectiva para que se entienda la función de la ofrenda. Entonces, expiación del pecado involuntario. Esa es lo que hace. Sumo sacerdote dice, tiene que traer sin defecto el animal. Es algo para la comunidad. Toro, porque si es un líder, tiene que ser un macho cabrío sin defecto. Para un ciudadano regular, era del ganado ovino o caprino. Es decir, puede ser de los carneros, cabros, o puede ser de ovejas. Dice, hembras sin defecto. El pobre, si no podía traer animales, entonces traía palomas, palominos, o sea, palomino es una paloma joven. Indigentes traían harina selecta. Indigente significa gente realmente sin nada que ofrecer, que se les hacía difícil, entonces traían harina. Traer la ofrenda, esta era la función del ofrendante, poner la mano sobre la cabeza, pasar al sacrificio. Los líderes actúan por la comunidad en cada paso. Colocando, esparciendo la sangre delante de la cortina interior. Esto era lo que hacía el sacerdote adentro del santuario. Untando sobre los cuernos del altar del incienso, en la base del altar, eliminar la grasa de los órganos, los riñones y el hígado, quemarlos en el altar, llevar el resto fuera del campamento, quemar. Esa era la función del sacerdote y esto es el desecho. Grasa de órganos, hígados, riñones quemados, resto comido por los sacerdotes, lo que sobraba, o quemado, decía el Hashem, una de las ofrendas de culpa, ofrendas por la culpa, reparación. ¿Okay? Cuando una persona quería hacer una reparación, tanto hacia Hashem, alguna falta, o hacia una persona, entonces también esa era parte de lo que se hacía en la parte de los desechos. Ahora, el Hashem, ¿qué significa Hashem? Literalmente culpa. ¿Okay? Ofrendas por la culpa o reparación, restitución. Cuando alguien que tenía que hacer una restitución, reparaciones acerca de algo que hizo y costó, entonces se hacían esas ofrendas para traer a un momento de paz con la persona, pero con el objetivo de que sí, aquí te voy a pagar o voy a retribuir lo que yo hice mal. Expiación, o sea, limpia de falta. Se hacía un ram, que viene siendo un carnero, ¿okay? O sea, un chivo, grandote, sin defecto o equivalente en efectivo. Traer ofrenda, sacrificio y restitución, esa era la responsabilidad del ofrendante. Rociar sangre, quemar grasa, riñones e hígado era para el sacerdote. Y el desecho, grasa, riñones, hígados quemados, los sacerdotes varones comen descanso, toman, no sé por qué se comen descanso, no sé si es que comen de lo que sobra o algo. Ok, no vamos a entrar en detalles en la siguiente, son sacrificios secundarios, pero mire, está el sacrificio de ofrendas por Todá, que significa dar gracias. ¿Okay? Está la de Neder, que significa un juramento. Cuando una persona venía y tenía que hacer lo que se llama bíblicamente un voto nazareo, esta era parte de las ofrendas que traían. ¿Okay? Y el Nedabá, que es por alegría, que es voluntario. Yo quiero agradecer al Señor porque estoy alegre, he sido bendecido. Entonces una persona trae una ofrenda de agradecimiento. Y eso es parte de eso. Entonces el término se coloca inmediatamente al lado de la palabra fuego, lo que haría redundante un significado como hecho por fuego. Si se hace por fuego, se entiende que es por fuego. Un estudio de la misma forma en otras lenguas semíticas sugiere un significado de regalo de comida. Una ofrenda especial que encaja mejor en la mayoría de los contextos donde se usa la palabra regalo, ofrenda quemada. Este término se asocia comúnmente con la frase un aroma agradable a Hashem. Vamos a hacer, porque yo ya no quiero pasarme mucho tiempo. Necesito 10 minutitos más. Pero, hermanos, cuando nosotros estamos siendo, como decíamos,
nos está moliendo la vida, las situaciones, las adversidades. Mantenga su compostura. Yo sé que todos nos enojamos. Todos nos enojamos. Amén. Perdemos el estribo. Trate de no decir malas palabras, porque entonces eso nos pone a otro nivel. Aleluya, sí, a veces se le vienen a la mente, no me diga que no. Yo me he escuchado reprendiendo ese espíritu, ¿me entiendes? Y yo que llevo años en el Evangelio, hermanos, como dicen, años en la palabra. Pero, tratemos, porque ¿sabe qué? Cuando usted tiene control, autocontrol, cuando usted saca esa actitud, usted está subiendo como un olor grato porque está siendo quemado por las pruebas de la vida. ¿Entiende? Es una manera espiritual de verlo. Que ofrezcamos esa situación al Señor. Si usted dice en ese momento, Señor, yo no entiendo esto, yo te lo ofrezco a ti, te lo pongo en tus manos. Yo necesito creer que tú me vas a ayudar. ¿Se acuerda la canción que estábamos adorando temprano? Levántate, ya, levántate. Ese era un llamado de guerra. Cuando le está diciendo el ejército o el adorador, levántate, ya es el nombre personal, es el nombre, el nickname, el corto, como a la persona que se llama Francisco le dicen Frank. Pues Yahweh, ya. Es un ejemplo, o sea, en una manera sencilla de explicarlo. ¿Ok? Levántate, le está diciendo al rey, cuando el rey está sentado, está reinando, todo está bien, pero cuando el rey se levanta es porque algo está fuera de control y él tiene que ir a solucionarlo. Es otra manera de interpretación. Entonces le está diciendo, levántate, porque cuando usted tenga eso, usted dígale, Hashem, levántate. Levántate en pro mía, levántate en beneficio mío contra mis enemigos, contra esta situación adversa. ¿Okay? Porque cuando usted traspasa la responsabilidad, entonces el enojo se va a ir. Cuando usted trae, psicológicamente hablando, trae a Hashem, a su situación, su actitud va a cambiar. Su actitud va a cambiar. Le voy a hacer un ejemplo. ¿Okay? Porque ustedes saben que yo soy ser humano como todos ustedes, ¿verdad? A veces venimos en algún Shabbat y hay alguna diferencia con la señora y venimos en el camino, ¿verdad? Ya veníamos ya un poquito, no peleados, ¿no? Sino que tuvimos una diferencia. Y entonces ella me dice, ok, haz la oración todos los Shabbat, a la hora que nos montamos todo el carro, hacemos una oración antes de venir, presentando todo lo que vamos a hacer. Y entonces inicia tú la oración. ¿Y qué es lo que le acabo de decir? En ese momento, yo digo, un tiempito, vamos a tomar un tiempo para recogerse. Porque yo no quiero levantar una oración al Eterno todavía con un corazón que está, ¿me entiende?, fuera de orden. Entonces yo digo, Señor, ¿sabes qué? Todo está en tus manos. Señor, tú eres el que está en control. Señor, tú eres nuestra guía. Yo soy dependiente de ti, perdona mis faltas. Y en ese momento, ¿me entiende? Ya le traspasé y ya se fue el enojo, se esfuma. Hermanos, es tan sencillo como eso. En el momento que usted invita al Señor, ya usted sabe que tiene que partir la actitud. Porque psicológicamente nosotros sabemos que ante la santidad de nuestro Padre Celestial, ante la santidad de Yeshua, que es nuestro intercesor, nosotros vamos a hacer un esfuerzo especial para caer al tiempo. La frase se refiere a un olor, el olor de humo que se le eleva hacia Dios. Yo quiero que nos elevemos todos hacia el Eterno. Mira, hermano, la Haftarah de esta semana está en 1 Samuel 15, del 1 al 34. Y nos habla de Samuel, que le lleva una orden al rey Saúl para que ataque a los amalecitas.
Amén. Para que ataque a los amalecitas. Para que prácticamente los destruya, porque los amalecitas han sido enemigos de Israel desde que salieron de Egipto. Ellos los atacaron y atacaron a sus flancos más débiles. Por lo tanto, Hashem estableció una gran diferencia, una gran separación de ese pueblo y le estableció guerra para la eternidad. Es decir, el pueblo amalecita estaba condenado a desaparecer de la faz de la tierra. Y, larga historia corta, Saúl desobedece y no solamente no mata a los líderes, sino de que también se trae lo mejor del ganado cuando Dios le dijo, todo lo que posee esa persona, esa gente maldita, todas esas posesiones son malditas con ellos, por lo tanto no traigas nada de botín del anatema. Estoy parafraseando, pero es importante que usted lo lea. Saúl viene, dos instrucciones simples. Ve, destruye a todos y no traigas nada del anatema. Dos instrucciones, ninguna de ellas las pudo seguir. Es más, cuando fue confrontado por el profeta, ¿qué es lo que dijo? Lo negó. Y dijo, inclusive, que él había obedecido al Señor, que él había hecho lo que el Señor le había pedido. Y entonces esa actitud renuente, esa actitud calcinada, de actitud, de pensamiento, de desobediencia, es la que no tiene perdón ante los ojos del Eterno. ¿Y qué sucedió? Perdió, a consecuencias, perdió el reino. El reino fue quitado de sus manos. Es más, Dios le dijo también a Samuel, porque Samuel lloró. Saúl era como un hijo para Samuel. Y Samuel lo lloró y le dijo, basta, no lo llores más. En otras palabras, fue desobediente al Eterno. Tú como profeta deberías de saber mejor que esto. Estoy poniendo un poquito más de la interpretación del pastor Gabriel, es mi opinión. ¿Qué sucede entonces en el Nuevo Testamento? Con Yeshua cuando llega creo que es en, aleluya, no se me desespere que ya estamos al final. Estamos en Lucas, creo que es capítulo 7, si no mal recuerdo. Aleluya. Quiero dar la cita correcta, por favor, dispénsenme. No, creo que es Lucas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que Yeshua llega a este lugar invitado. Y por favor, entiéndeme, que yo le voy a dar una versión diferente, una explicación diferente hoy. No vamos a poderlo leer porque no quiero tomar mucho tiempo. Pero prácticamente él es invitado por este hombre que es un fariseo, a quien le dicen, según algunos de los evangelios, el leproso. Entonces, cuando usted lee, no se habla nada de su leprosidad. ¿Ok? Pero se infiere de que en algún momento este hombre fue beneficiario de algún milagro. Lo otro que se ha dicho es que lo invitaron a Yeshua para burlarse, para pellizcarlo, para hacerle una emboscada, lo cual muchos eruditos en raíces hebreas entienden de que no es así. De que la razón por la cual Yeshua fue invitado a esa casa es porque se interesaron en lo que Yeshua estaba enseñando. De otra manera, desde que él entró, lo hubieran empezado a acribillar con preguntas. Pero la intención original, según dice este erudito, Jean es el apellido, él no cree, y yo estoy de acuerdo porque empecé a estudiar y dije, realmente así es. Nos han enseñado por la retórica, por la manera de predicar, por las maneras como se nos enseña, a ver toda la situación de una manera negativa, que esto fue una emboscada farisea. Pero realmente Yeshua está ahí invitado porque realmente quieren conocerlo. De que él en el momento de que supuestamente, porque era tradición, de que en el momento que entraba un invitado, especialmente si él es la persona que se le está haciendo honor, se le limpiaban los pies. Pero posiblemente los empleados, dice él, estaban limpiándole los pies a los otros invitados. Y entonces esta muchacha que había sido recibido del Señor el perdón, había experimentado la expiación de sus faltas, el perdón, la remisión de sus faltas,
a través del ministerio de Yeshua, quiso otorgarle a Yeshua esta bendición. Y ella aprovechó que nadie se le había acercado y saltó inmediatamente a lavarle los pies, a perfumarle los pies, a perfumarle su cabeza, a ungirlo. Entonces, tradicionalmente, se nos ha dicho de que fue en preparación para su sepulcro. Perfecto. Pero, ¿qué podríamos decir también? No es así como se comporta una persona bien agradecida de corazón cuando ha recibido el favor de alguien, que uno quiere hacer lo mejor, quiere tratar a esa persona muy bien porque lo ha tratado con esa misma atención, lo ha tratado con esa misma consideración, lo ha tratado con ese mismo respeto. Pues esta persona exactamente lo que está devolviendo, está manifestando simplemente un corazón de gratitud. ¿Estaba siguiendo ella los protocolos? No. Pero aquí lo importante es, en toda la historia, la idea de dos deudores. El fariseo, que es una persona que tiene capacidad, que tiene estudio, que tiene un nivel social. Y la mujer, que está desprestigiada porque viene posiblemente, ¿verdad?, de una situación de vida cuestionable, que ya tiene su reputación por el suelo, porque, ¿verdad?, según se entiende, es una mujer que había tenido una mala vida, e inclusive ahí hacen el comentario en la escritura de que si este hombre es profeta, supiera quién es la que le está lavando los pies. ¿Qué tipo de mujer es la que le está lavando los pies? Estoy parafraseando. Entonces, pero aquí Yeshua llega al momento que es la parábola. En toda esa historia surge una parábola que pasa desapercibida. De todas estas dos personas, hay dos deudores, dice. Uno que debía mucho dinero, una gran cantidad, y otro que debía poco. Pero a los dos se les perdona la deuda. ¿Quién de ellos va a amar más? ¿Quién de ellos va a agradecer más? Los dos van a agradecer. Los dos van a agradecer, pero aquel que se le perdonó la cantidad más grande, por supuesto, que se va a sentir triplemente agradecido. Y es aquí donde Yeshua introduce la corrección y le dice, tú me invitaste a tu casa, pero no me has lavado los pies. Ella lo hizo. Es decir, tú me debiste de haber besado, porque era tradición. No era que Yeshua está ¿cómo se dice?, exigiendo que se le bese por respeto. No, es que esa era la costumbre, era la manera de vivir, era la manera cultural. Entonces le dice, pero ella no ha parado de besar mis pies. Entonces él está trayendo la corrección y le está enseñando al fariseo que no necesariamente es una mala persona. Y él no dijo nada. Nadie le refunfuñó al Señor. Todo el mundo se quedó callado. ¿Por qué? Porque él estaba trayendo, tú te sientes, tú sabes, porque no hay ninguno de nosotros, no hay ningún ser humano que sea lo suficientemente limpio. Están en las escrituras de los profetas, no hay ninguno de nosotros. Pablo lo repite en Romanos, que no hay ninguno limpio. Entonces, él lo que le está diciendo, tú te sientes, o sea, porque tú tienes un conocimiento y haces las expiaciones y cumples la ley, tienes menos que agradecer, porque no se te ha perdonado mucho, porque tú cumples con rigosidad, con regocijo y también con rigor, la Torá. Entonces sientes que no tienes mucho que agradecer porque sientes que has cumplido con lo que te pide el Señor. Mientras que esta pecadora ha experimentado por primera vez ser perdonada, ser redimida, por lo tanto desea manifestar el agradecimiento. Entonces, ¿cuál es la moraleja en conexión con lo que estamos estudiando? Termino. Aquí, el fariseo ha seguido la dirección de la Torá.
Y por lo tanto, él cumple con muchos requisitos, por lo tanto, tiene muy poco de qué arrepentirse. ¿Estamos entendiendo? Eso no significa que no tiene nada que arrepentirse. Y que por lo tanto, si se le perdona, tiene que agradecer. Pero el punto es que él sigue un patrón que lo ha aprendido, lo ha seguido, lo aprendió desde chiquito, se le hace fácil. Hay personas que vienen al camino del Eterno ahora, por primera vez. Imagínense que nosotros que tenemos un trasfondo cristiano, se nos ha hecho difícil hacer la transición. ¿Cuánto más difícil se le va a hacer a una persona que por primera vez llega a los caminos y va a aprender cosas que son completamente fuera? Se puede hacer más fácil porque va a aprender todo nuevo, pero al mismo tiempo hay un trasfondo cultural que posiblemente ponga ciertas paradas. Hay personas que no entienden y no quieren entender. Por lo tanto, les digo, seamos compasivos, seamos pacientes. Seamos también compasivos con nosotros mismos, pacientes con nosotros mismos. No seamos impacientes, agradezcamos al Señor inclusive en esos momentos difíciles, porque esos momentos difíciles son los que extraen una mejor persona de cada uno de nosotros. ¿Lo recibe, pueblo de Dios? Un aplauso para el Eterno entonces. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, te damos honra y te damos alabanza. Gracias, Señor, por la paciencia de tu pueblo, que han abierto sus corazones para recibir esta palabra. Te pido que se quede asentada en su espíritu y que la estudien, la reestudien, Señor, porque hay tantas cosas hermosas de extraer. Te lo pedimos, Señor, que alrededor del mundo tú toques a cada uno de nuestros hermanos en esta Parashá Vayikra, para que nos animemos a estudiar este libro, que no solamente es difícil, pero, Señor, también trae grandes lecciones de vida. Lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shalom.